Buenas noches, amigos. Estamos ya a un día de la celebración. Bueno, estamos en Fiestas Patrias. Mañana es el mensaje presidencial. Vamos a hablar con el padre José Manuel Miranda del contexto nacional, pero también teniendo una mirada, ya que él, en su condición de sacerdote, hace trabajo pastoral, no solamente como haciendo misas, el tema de liturgias, sino también el trabajo pastoral, el no eclesial, el de ser cristiano, y de que muchas veces nos olvidamos. A esta semana ha estado el Papa en Brasil, estuvo en Aparecida, que para quienes son religiosos ha tenido mucho significado desde lo que se trabajó hace años allá y lo que se dejó constancia de lo que es la iglesia. Padre, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Antes de ingresar al escenario político, a lo conflictuado que está hoy nuestro país con tantos cambios, situaciones y la ciudadanía puesta en marcha en las calles para recuperar la democracia, ¿cuál es el significado de recién asumido el Papa que empiece un recorrido por Latinoamérica y que haya estado en Brasil, también que ha estado bastante movido con los problemas de pobreza que hay? Me parece importante el nuevo estilo que está marcando el Papa también. Los temas que está tocando también desde esos signos, esos símbolos. Recordemos que hace poco estuvo en la isla en el sur de Italia y claramente dijo al mundo que estamos haciendo un mundo insensible al dolor, totalmente insensible al dolor. No nos importa que la gente muera y muera y muera, ¿no? Ese es el modelo que se está implementando. Y creo que me parece importante también ahora el mensaje que comenzaba a dar a los jóvenes, pero también al mundo brasileiro, ¿no? El mensaje de la necesidad de un mundo sin exclusiones, un mundo donde todos vivamos con dignidad, donde se puedan atender las necesidades elementales básicas de la población, ¿no? Y invitándoles a los mismos jóvenes que ellos sean protagonistas de un mundo distinto, que ellos mismos asuman el ser cristiano y hacer un mundo mejor, más humano, que es lo que el Señor quiere y lo que nosotros queremos también, por supuesto. La elección del Papa generó, para quienes creían que no iba por ese lado, una concepción de la iglesia de manera distinta, ¿no? Ha roto el esquema de la iglesia tradicional, se ha referido a un tema bastante tenso, que es el comportamiento o la relación de la iglesia con la ciudadanía, pero también ha puesto en tela de juicio y ha hecho un llamado de atención hacia el tema de abuso, pedofilia que se ha dado en la iglesia, pero sobre todo ha mirado a la gente como lo que es y no con esta jerarquía de la cual siempre se ha concebido. Sí. Eso es un gesto simbólico, pero además coherente con una nueva forma de hacer iglesia. Sí. No cabe duda de que, bueno, ha habido muchos signos, muchos símbolos, muchos gestos de este Papa. Y lo cual nos está hablando de una persona muy sensible al dolor, más identificado con la sencillez y la pobreza y la marginación. Y creo que por ahí es por donde está apuntando y por donde tendría que ir la Iglesia. Claro que no basta, de símbolos no se hacen los cambios, tiene que ser cambio de estructuras, cambio de muchas cosas, ¿no? Todos tenemos esperanza, porque en la Iglesia creo que hay muchas cosas que tienen que ir cambiando, todos queremos que cambie, pero sobre todo la Iglesia creo que debe ser una Iglesia identificada con los pobres y con los marginados. Y desde ahí, desde los pobres, los marginados, desde ese tercer mundo al cual pertenece el Papa también, es desde el cual tendremos que hablar a ese primer mundo del Jesús de Nazaret. Ahora, la gente no termina de entender, o mejor dicho, mira la iglesia como el templo, pero no concibe que la iglesia somos todos. Y cuando algunos, como Juan Luis Cipriani, habla a nombre de la iglesia, sentimos que es un discurso desde lejos. Y eso ha hecho también que cada vez los templos tengan menos cantidad de gente, ¿no?
¿Qué debe pasar entre ese encuentro de ser cristiano, en el sentido amplio de lo que se significa, y pertenecer a la Iglesia? Sí, hay un proceso de secularización muy fuerte, sobre todo en el primer mundo, ¿no? Y ha cambiado mucho el mundo, formas de entender, formas de pensar, formas de actuar completamente distintas a lo que era en un mundo rural de antes. Pero precisamente por eso es por lo que la Iglesia necesita una dirección distinta. ¿Cuál? ¿No? Para mí es que Jesús de Nazaret se dedicó a curar a los enfermos, a caminar con el pueblo, a acoger a los excluidos y a los marginados, a comer con los pecadores, ¿no? Y la misión de la Iglesia y el rol de la Iglesia no es solo rezar, sino es entrar en todo un proceso de una liberación integral de la persona humana y desde abajo, ¿no? Liberación integral de la persona humana, uno dirá a qué nos estamos refiriendo, y además también quería vincular esto con por qué se cuestiona mucho desde el clero, desde la jerarquía de la Iglesia, a quienes tienen una forma distinta de hacer iglesia. El que hay un trabajo pastoral, usted es capellán del penal, la gente olvida, discrimina, excluye, trabaja en los pueblos jóvenes, Pedro está Monseñor Bamarén, está el padre Paco Muguiro, está, en fin, Monseñor Barreto, obispo de Junín, y muchos otros sacerdotes que han tenido un cliché de trabajo con la comunidad. Sí, mira, las formas de entender a Jesús pueden ser varias. Las formas de ser iglesia también pueden ser distintas. Y yo creo que a Jesús y a su espíritu no podemos reducirlos a nuestros pequeños esquemas mentales, que siempre hay ese peligro, ¿no? Yo, muy bien, me parece muy bien quienes entienden a Jesús desde una dimensión más conservadora, de una dimensión más espiritualista, y me parece muy bien. Hay otros que entendemos a Jesús desde un compromiso con el pueblo y desde una lucha por hacer un mundo más humano, desde una realización del reino que Jesús vino a anunciar, y era su obsesión, hacer un reino distinto, que es hacer un mundo distinto, ¿no? Donde todos vivamos como hermanos y donde todos vivamos con dignidad como personas humanas. Y yo creo que eso quiere Jesús. Este mundo más humano, este mundo de vivir con dignidad con personas, tiene que ver con el movimiento de derechos humanos, y aquí quiero vincularlo a este otro tema del contexto político. Para mí el Evangelio de hoy se traduce en los derechos humanos. La defensa de la democracia. Y los derechos humanos tienen como base la dignidad de la persona humana. Y Jesús, si algo nos enseña, es a valorar la dignidad de la persona humana y luchar porque esa persona realmente se realice como persona. Y no se puede realizar una persona como persona si no se le observan los derechos elementales. Por eso siempre el discurso de quienes están en este movimiento y el trabajo pastoral, también el trabajo de iglesia, y entramos al contexto político, es elevar la voz, sentar posición, interpelar si las cosas no están bien. Hoy en un contexto donde mañana es el discurso presidencial, donde se prometió el seguro oncológico en el discurso del 2012 y no ha pasado nada, donde hubieron promesas sobre las familias afectadas por la violencia política y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Qué se espera? O sea, ¿cuánto de un balance, de una mirada hacia lo hecho por el gobierno? Mira, mi percepción es que vivimos en una mediocridad política en esos medios de poder, una auténtica mediocridad política, y la hemos visto ahora hasta con escándalo a la hora de elegir a los miembros, ¿no?
del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, donde todo el pueblo ha reaccionado. Pero eso es solamente un reflejo de lo que está pasando. De lo que está pasando y de qué tipo de autoridades y demás tenemos aquí en el Perú. Mira, aquí hay problemas de fondo mucho más graves. Uno de ellos, quiero enumerarlos, uno de ellos es la falta de partidos políticos serios. Exactamente. Y la falta de representatividad. Mañana tú te presentas candidata al gobierno regional. ¿Y a quién representas? ¿A ti ¿Y misma? a nombre de quién hablo? Exactamente. O llego al poder a nombre de un partido político y me cambio luego. Esa falta de partidos serios en el Perú se ve a todos los niveles. Cada uno se representa a sí mismo, o solamente se hizo el partidito para las elecciones nada más. Con las alianzas para llegar al Congreso y ahora ya cada quien... Y después que a quién decide. Divididas. Ya, no hay partidos y no hay representación. Pero ¿no cree que también las organizaciones han hecho poco porque los jóvenes ingresen a una educación política? Bueno, claro, por supuesto. ¿Por qué nos cuesta tanto a los peruanos ejercer ciudadanía? La pregunta es, bueno, ¿qué hacemos para realmente tener partidos mucho más sólidos y un ejercicio ciudadano como tendría que ser? Partidos y organizaciones, padre. Sí, organizaciones. ¿No? Otro problema serio es la falta de institucionalidad política y de otros tipos. Claro, y se ve en esto que ha sucedido ahora. No hay una institucionalidad seria a ningún nivel. Ni a nivel del Estado funcionan, no sé, con una especie de esa mediocridad, ni a nivel de organización de la sociedad civil tampoco hay institucionalidad. Pero lo que se ha pretendido con el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, y que afortunadamente la ciudadanía ha dicho no aceptamos, es que se recupere la institucionalidad de estas organizaciones y de algunas otras que van, imaginamos, colocando la gente competente, además que representan a la ciudadanía de alguna manera. ¿No? O sea, y no copamiento político que pueda favorecer en lo adelante. Ahora, para ir terminando, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué debiera pasar en los posteriores? O sea, las encuestas han sido categóricas. Se ha perdido liderazgo en el gobierno y la gente no le cree ni a Ollanta, ni al Ejecutivo, ni a Nadine, quien gerencia con él el país. Mira, yo no sé qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que todos estos poderes están totalmente debilitados. ¿Cómo hacemos para fortalecer estos poderes del Estado? Recuperar confianza va a ser difícil. Claro, y que tenga la confianza. Le han robado la confianza al pueblo, ¿no? Ahí tendrían que, no sé, se viene jugando todo el tiempo una politiquería. En lugar de una política serio, con un plan de trabajo serio, con objetivos claros para el país. No sabemos a dónde vamos. No tenemos un plan a futuro. Pregunten ustedes, bueno, a ver, ¿qué han pensado ustedes del Perú de aquí a 25 años? No hay una mirada. Nadie ha pensado en eso. ¿Y para qué están los políticos, pues? O sea, se entretienen en esa politiquería de serrucharse el piso uno a otro. Falta una política seria, padre, con planes serios. ¿Qué debiera tener esencialmente el discurso de mañana de Ollanta Humala? Yo creo que tendría que orientar la cosa a recuperar confianza, a fortalecer estas instancias del Estado, de momento, a un ejercicio democrático del poder, participativo. Seguimos actuando como si no estuviéramos en democracia. ¿Sí? Pero esto se liga con lo que decía al principio de falta de partidos políticos y nadie representa a nadie. Claro, o sea, y el pueblo necesita ser consultado. Mira que hemos tenido pleitos y pleitos y pleitos laborales y pleitos de extracciones mineras y pleitos de todo tipo. Pero nadie asume la responsabilidad. Y no acaban de aprender a un ejercicio democrático del poder. No sabemos gobernar en democracia y tendríamos que aprender a gobernar en democracia. Tremendo reto, porque pensábamos que esto no iba, que el gran demócrata, entre comillas,
Alejandro Toledo, que jugó un buen papel para recuperar la democracia en el gobierno de Alberto Fujimori, a dónde ha caído en esta situación, ¿no? Nosotros agradecemos la entrevista con el padre José Manuel Miranda, secretario ejecutivo de CODEICA, y nos vamos a la pausa comercial para regresar con más aquí en Punto de Vista.